Bueno, decíamos, ¿no? Hay mucha conmoción en Venezuela, en Caracas, pero también a nivel regional y el impacto en la Argentina sobre lo que pasa en Venezuela. Bueno, claramente hoy y mañana son 2 días tremendamente decisivos para el futuro de Venezuela, por la marcha de hoy, por lo que se prevé que sea mañana la reasunción de Maduro al frente de la presidencia y la enorme tensión que hay en Venezuela y a nivel regional. La Argentina obviamente esto lo ve a la distancia, pero al mismo tiempo con una proximidad que se viene dando a partir de que el gobierno de Javier Milei se ha posicionado a nivel regional como el principal contrincante, el principal rival, contendiente del régimen de Maduro. Y esto ha tenido episodios muy concretos de tensión, primero con el caso de los 6 asilados en la Embajada Argentina y después con la detención del gendarme Gallo. Entonces, esto le agrega una dosis de incertidumbre. También el fin de semana pasado estuvo aquí González Urrutia, quien, según el escrutinio, fue el presidente electo que debería asumir mañana y logró el respaldo de Milei. Después estuvo en otros países de la región. Acá en la Argentina el gobierno sigue con mucha atención qué es lo que ocurre allá. En un momento se había especulado con la posibilidad de que hubiera una delegación que acompañara a González Urrutia. Todavía no está claro si va a terminar yendo a intentar ingresar a Venezuela o no. La delegación argentina aparentemente no va a formar parte en el caso de que eso ocurra, pero obviamente hay mucha tensión porque hay un desenlace incierto todavía, de la cual depende la situación de Venezuela y a partir de ahí la relación de los países, en particular la Argentina, ¿no? Pero sí, Jorge, pronunciamientos en el caso de exmandatarios del mundo, particularmente el argentino, ¿no? Mauricio Macri, junto con otros pares a nivel internacional, condenando la posibilidad de que nuevamente reasuma el poder Nicolás Maduro mañana. Es que hay una presión internacional muy generalizada. El régimen de Maduro ha quedado muy aislado, salvando los apoyos permanentes que ha tenido de parte de gobiernos como el de Nicaragua, el de Cuba, el de Rusia o el de China, un poco más indirectamente. El resto de los países están claramente en contra de lo que ha ocurrido el año pasado en una elección tildada de fraudulenta, y lo de mañana, que es un poco la consumación de ese episodio, porque de algún modo sería entronizar a quien, según los cómputos y las actas que mostró la oposición y que nunca mostró el sistema electoral venezolano, le dio derrotado a Maduro. Entonces, me parece que hay una percepción de que es la última oportunidad de tratar de torcer el rumbo de algo que parece inevitable. Es muy importante lo que pueda ocurrir con la marcha, la manifestación de hoy, lo que pueda ocurrir mañana, qué puede pasar a nivel social, si efectivamente hay un nivel, yo diría, de ebullición dentro de Venezuela que permita poner en riesgo todo este proceso previsto por el gobierno de Maduro, o si solamente va a haber alguna tensión, va a terminar reasumiendo. Eventualmente González Urrutia no irá a Venezuela y de alguna manera eso será probablemente el último acto que va a abrir las puertas a otro mandato más de este régimen que viene perpetuándose en el poder ya desde principios de siglo. Sí, las dudas también de qué va a pasar por el lado de Estados Unidos, de cuánto podría llegar a apoyar o no Donald Trump, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora la verdad es que la presión internacional no ha surtido efecto. Pensemos que ya vienen con medidas de distinto tipo que tienen que ver con bloqueos y restricciones comerciales, con condenas de todo tipo. Se ha presentado una causa en la Corte Penal Internacional que evalúa los casos de violación a los derechos humanos. Ha habido reconocimiento, por ejemplo, en algún momento a Guaidó como el presidente de la Asamblea para asumir, ahora con González Urrutia. Entonces, da la impresión de que la presión internacional en Venezuela tiene un límite, porque tampoco hay países que estén pensando en intervenir militarmente, que es una idea que hasta ahora no ha sido algo concreto ni posible. Entonces, todo depende del nivel de desestabilización que pueda sufrir el régimen internamente. En algún momento se pensó, cuando se produjo la elección del año pasado, que un sector de las Fuerzas Armadas podrían sublevarse y enfrentar a los que de alguna manera defienden al régimen. Eso tampoco terminó de fraguar. Entonces, prácticamente hoy el único actor protagónico que puede llegar a torcer ese decurso de lo que está previsto es la propia sociedad venezolana, pero obviamente con riesgos muy grandes, porque una manifestación muy masiva
que probablemente pueda desbordar las expectativas del régimen de Maduro, puede generar conflictos, puede generar tensión, represión, etc. Entonces, es un momento extremadamente sensible. Me da la impresión de que el protagonismo está adentro de Venezuela. Los actores externos tienen poco para poder incidir en cambiar ese curso. En ese sentido, con el contexto que estás dando, Jorge, seguís minuto a minuto la información de Casa de Gobierno, ¿no? Que el gobierno argentino, la Casa Rosada, está permanentemente observando lo que sucede en Venezuela, pero dejándolos a los venezolanos que resuelvan ellos mismos, ¿no?, este conflicto, amén de la situación de la embajada argentina en Caracas, del gendarme secuestrado en Alhuel Gallo. Es que claramente, por un lado, a la Argentina, igual que los otros países, tienen pocas herramientas de coerción, ¿no? Acá siempre hay una colisión entre lo que es la soberanía de un país y lo que es el derecho internacional, ¿no? A intervenir o no, porque siempre hay fricciones respecto de cómo se interpreta. La Argentina no lo puede hacer como no lo pueden hacer otros países, y con un agravante que es el que estás mencionando. O sea, cualquier movimiento de la Argentina no es inocuo porque hay, en caso, un gendarme detenido en situaciones todavía muy poco claras, y está la situación de 5 de los 6 asilados que estaban en la embajada argentina, que aún permanecen allí, y que si bien la Argentina no tiene una delegación, siguen siendo responsabilidad de la Argentina. Entonces, cada movimiento debe ser extremadamente cuidadoso para no complicar las situaciones de quienes están allí, con lo cual naturalmente hay un seguimiento permanente de la situación de Venezuela en el gobierno. No quieren anticiparse a reacciones o medidas hasta ver cómo decanta la marcha de hoy y en los actos de reasunción de mañana, cómo evoluciona ese conflicto, y en todo caso a partir de ahí ver qué estrategia adoptan, ¿no? Jorge, como siempre, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Buenas tardes. Hasta luego. Y nos quedamos con el tema Venezuela, y lo anticipábamos hace instantes, la marcha que también tendrá su eco, su caja de resonancia en Buenos Aires, donde, bueno, en nuestro país tantos venezolanos encontraron también un segundo hogar. Está Carla Ricciotti en Plaza de Mayo con el comienzo de esta movilización. Carla, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Así es, aquí estamos en Plaza de Mayo esperando que llegue concretamente los inmigrantes venezolanos que están en nuestro país. Son más de 200.000 los exiliados en nuestro país, en todo el país, ¿no? Vamos a ver cuántos vienen aquí a Plaza de Mayo. Hay que tener en cuenta lo que pasó la última vez, el fin de semana pasado, cuando estuvo González Urrutia aquí en Casa Rosada, que esta Plaza de Mayo estuvo prácticamente llena. Hubo miles de venezolanos que se acercaron. Ahora, de a poquito, algunos empiezan a llegar muy dispersos, porque claro, la convocatoria es a partir de las 17 horas, momento en el que va a venir también una de las referentes, ex embajadora Elisa Trota, va a estar acá presente también en esta marcha, en la que no se prevé que haya discursos, no han montado ningún tipo de escenario, por lo menos aquí en la plaza, pero se va a dar una de las manifestaciones principales en nuestro país, aquí en Buenos Aires, porque la convocatoria es en todo el país, en diferentes ciudades. Aquí va a ser en Plaza de Mayo, repito, a partir de las 17 horas, donde se espera que lleguen los venezolanos para manifestarse a favor de que mañana pueda asumir González Urrutia allí en Venezuela, y ver la posibilidad, obviamente, en principio, de que pueda ingresar al país y de qué manera lo va a hacer, ¿no? Seguramente, Carly, habrá presencia política, ¿no? Se espera, ¿no?, que haya personalidades de la política, como lo decíamos recién con el diputado Fernando Iglesias. Hay sectores de la Argentina que están convocando y estarán presentes. Y cierro con esto, ¿no?, de lo que decías, un mensaje de hace instantes de Edmundo González Urrutia en Twitter, preguntándose irónicamente, pregunta retórica, ¿no? ¿Miedo? Los venezolanos tenemos coraje, la verdad no tiene miedo, vamos, alentando no solamente a los venezolanos de la Argentina, sino también los que están en Venezuela, en Caracas y en el resto del país, a salir a la calle. Carly, vamos a volver con vos, si te parece, en minutos. Dale. Sí, sí, por supuesto. Hasta luego. Es la preocupación, ¿no? Es la preocupación de los venezolanos que están también en la Argentina. Fuimos un país receptor durante los últimos años de miles, centenares, ¿no?, de miles en nuestro país. Vamos a volver a Caracas, a Venezuela, para ver lo que está sucediendo con estas masivas movilizaciones. Esperemos que sean pacíficas. Lila, reconectamos con vos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Ahí estamos con Lila Vanorio, es periodista, nuestra corresponsal en Caracas, Venezuela. ¿Cómo se está desarrollando la movilización, Lina?
Bien, les comentaba más temprano que había 4. Bien, bueno, mientras que reconectamos con Lila, lógicamente, Puntos de cuestiones de... ¿Ahí nos escuchás? Unificar. ¿Nos escuchás, A ver, Lila? yo Sí. les escucho perfecto. No Ahora sé te si escuchamos ustedes me bien. reciben a mí. Te recepcionamos bien ahora sí. Estupendo. Te escucho. Les contaba que había 4 puntos de concentración en la ciudad de Caracas y la instrucción del comando de María Corina Machado ha sido que esas movilizaciones se unifiquen en este punto, la calle Hélice, en el municipio Chacao, en donde yo me encuentro. Ha habido recientemente movimiento hacia el norte. Podría tratarse de la llegada de María Corina Machado, quien prometió incluso en uno de sus tweets. Bueno, hay problemas de señal, lógicamente, por la cantidad de gente, la distancia. Lila, vamos a reconectarnos con vos en minutos. Mientras repasamos las imágenes de lo que está sucediendo ahora en Venezuela, en diferentes puntos del país, son masivas las movilizaciones en rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro para convalidar la asunción mañana del presidente electo Edmundo González Urrutia y también la repercusión que tendrá en el resto del mundo. Lila, ¿nos escuchás? ¿Reconectamos con vos? Sí. Sí, porque la gente se está moviendo hacia arriba. Sí. No sé si logro que ustedes puedan tener esta imagen. La gente está subiendo, yo presumo que se trata de María Corina, pero no tengo cómo comprobarlo porque estoy aquí. Sí. Pero podría ser un punto en el que reaparezca Corina Machado en ese lugar. Sí, de hecho era la expectativa que todos teníamos y a medida que el bulto de gente aumenta con la unificación de las distintas concentraciones en Caracas, todos suponíamos que las probabilidades de que apareciera o se acercara eran mayores. En efecto, me llama la atención el movimiento que ha habido hace unos 5 minutos. El punto en el que yo estaba era donde estaba concentrada mayor cantidad de personas. De hecho, yo estaba mucho más hacia el sur para procurar una mejor señal en este contacto y la gente está desplazando hacia el norte. Esta es la intersección de la calle Hélice con Avenida Libertador y la siguiente cuadra más arriba es la calle Hélice con Francisco de Miranda. En esa esquina, en esa intersección, es en donde el chavismo ha instalado una de sus tarimas. De modo que me encantaría poder tener una visual y poder confirmarles que en efecto es lo que está ocurriendo más arriba en la avenida. Lamentablemente la señal no me permite seguir desplazándome ni recibir confirmación en efecto de que se trate de María Corina Machado, pero se escuchan gritos que podría uno suponer que podría llegar a ser. No me atrevo podría llegar a ser. Lo decimos como potencial, Lila. Te consulto sobre la seguridad, ¿no? En la anterior salida nos expresabas algún tipo de incidente o represión en algunos puntos de Venezuela. Vimos imágenes de grupos motorizados, paramilitares, seguidores de Nicolás Maduro. ¿Cómo se encuentra allí la seguridad, la tensión en la calle? Hay mucha presencia policial y de distintos cuerpos. Te puedes conseguir una policía municipal junto con un policía regional o un policía nacional, incluso funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana desplegados en la ciudad. También hemos visto muchos pelotones o grupos de motorizados que circulan en los alrededores. Lila, te interrumpo porque tenemos imágenes de María Corina Machado saliendo de la clandestinidad. Ahora, la imagen en Chacao, en Caracas, en la capital venezolana, la primera imagen después de meses de María Corina Machado en uno de los puntos estratégicos. Había convocado, Lila, a diferentes puntos del país, también en la capital. Tenemos la imagen, Lila, la estamos compartiendo, de María Corina Machado en Chacao, Caracas. Está cerca de ahí. Estoy a unos metros, de hecho se escuchan los gritos y las banderas ondear un poco más hacia el norte, en esta calle Hélice, en la avenida donde ella convocó. Esperamos, habitualmente en meses anteriores, ella llegaba a bordo de una moto y se subía a un camión y desde allí ofrecía declaraciones. Desconocemos en esta oportunidad, atendiendo también el riesgo y también el elemento sorpresa, de qué manera se va a dirigir a los ciudadanos que han atendido a su convocatoria. Te dejamos, Lila, que te reacomodes, que te puedas acercar para tener también la imagen de María Corina Machado. Te dejamos, muchísimas gracias por el anticipo. Estaba en ese lugar donde decía Lila. Y repetimos la imagen, allí la vemos a la líder
de este movimiento de liberación de Venezuela. Sorpresivamente apareció en uno de los puntos estratégicos de la convocatoria masiva en ese país. A ustedes. Arriba de un camión, vemos, ¿no? Un camión escenario con parlantes. Seguramente va a hablar ante la multitud. Es el gesto, ¿no? El gesto de una Venezuela que quiere dar vuelta la página de esta historia negra, oscura, del último cuarto de siglo, del comienzo del siglo XXI. Y allí la vemos a María Corina Machado, después de varios meses, Maxi, Caro. Sí, el gesto es poder haber podido burlar también, ¿no? la inteligencia chavista. Qué gesto de valentía, ¿no? Una palabra que mencionaron todos los entrevistados venezolanos, algunos funcionarios que hemos tenido acá en nuestro programa. Digo, la palabra valentía estuvo presente y en diferentes rangos etarios. Hablábamos también el otro día de este coraje que han tenido muchos jóvenes allí en Venezuela y también gente grande que quizá, bueno, obviamente sean el futuro, digamos, estamos hablando de hijos, de nietos y demás, quienes vean finalmente este cambio en Venezuela. Y bueno, lo que veíamos recién no deja de ser, en este caso, una funcionaria pública, política y demás que se está obviamente poniendo a disposición para este cambio de un país enorme como Venezuela y un pueblo también que está esperando que finalmente se concrete este cambio. Y menciono esto, la palabra valentía, y me quedo con esa imagen también. Valentía, esperanza, libertad, democracia, república. Cada uno puede sumar su palabra. Se lo preguntamos a Rigoberto Lobo, es activista venezolano. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias. Bueno, Bien. ¿Cuál es tu palabra? Suma una palabra cuando ves a María Corina Machado allí. Sí, no, evidentemente es valentía, ¿no? Y es el resumen de lo que ha hecho la población venezolana durante años. Creo que ustedes están reivindicando eso porque muchas veces se dice, no, los venezolanos no han luchado, han dejado las calles y no ha sido así. Lo que sucede en Venezuela es una repetición de salidas pacíficas de la población a la calle y la respuesta, por supuesto, del gobierno de Nicolás Maduro es violencia y a veces violencia extrema, ¿no? Entonces, la gente ha hecho lo que ha tenido que hacer, lo sigue haciendo y, por supuesto, bueno, juega un rol importante la comunidad internacional desde la diplomacia internacional, que me parece que es lo que puede haber fallado. La comunidad internacional sigue teniendo el rol. La gente en Venezuela tiene que estar en la calle, es necesario, pero la comunidad internacional tiene su juego, ¿no? Más allá de que el presidente electo es Edmundo González Urrutia, lo venimos diciendo ya con contundencia, las urnas hablaron contundentemente. ¿Cómo va a pasar a la historia María Corina Machado? Esta mujer que la vemos, que parece que está sola, pero no está sola, está acompañada por un pueblo. ¿Cómo la va a calificar la historia de Venezuela? Sí, de alguna manera pasa a ser un referente, hasta casi una heroína, ¿no? Porque María Corina Machado es alguien que viene de la sociedad civil, de una ONG que tenía que ver con la observancia electoral y que, bueno, luego decidió involucrarse en la política, que quizás fue un personaje en la política incluso hasta marginal en el sentido de que la gente la rechazaba, porque había cosas que no estaba dispuesta a negociar, ¿no? A ceder. Una posición bastante dura, que no quiere decir que no la tenga, la sigue teniendo, y que bueno, poco a poco fue ascendiendo y llegó a tener en unas elecciones internas algo nunca visto, ¿no? Más del 90% de los votos. Creo que la diferencia de los procesos anteriores ha sido la contundencia de los votos. En esas internas, más del 90% y luego las nacionales, más del 60%. Lo que logró María Corina, para sumarle palabras que vos pedías, tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacidad de diálogo, ¿no? Diálogo, diría yo, y convocatoria. Diálogo porque, como bien marcabas, al principio estaba parado a la extrema derecha, representaba a un sector muy minoritario, pudo hablar con todos, pudo ganar una interna de una manera muy contundente, fue prescripta luego por el gobierno de Maduro, terminaron apresando a buena parte de sus seguidores, muchos de ellos están todavía parando en la embajada argentina, y supo ceder el lugar 2 veces, ¿no? Digo, 2 veces, hasta que finalmente se habilitó a Edmundo González Urrutia, que aparece como un candidato también más chiquito, habilitado por el régimen porque alguien tenía que dejar competir, y dijo, bueno, este no me va a ganar, y terminó perdiendo por paliza, por casi 70-30, como eso daban las actas que han publicado. Es un buen análisis de Maxi, ¿no? Ceder protagonismo, ¿no? Claro. Porque uno entiende como político que quiere protagonizar, quiere llegar al poder, pero tuvo esa humildad, ese autorreconocimiento de que no tenía que ser ella,
cediendo. Dejar el ego de lado, ¿no? Dejar el ego de Exacto. lado. Claro, que los hasta intereses incluso del para muchos políticos colectivo. en Argentina lo recomiendo, ¿no? Sí, los intereses del colectivo, ¿no? Claro. Quizás ha sido las fallas de la política venezolana, que se han centrado en, bueno, yo soy la figura, yo tengo que ser, y ella demostró esa capacidad de ceder. Creo que es una buena enseñanza, eso, hablando desde una posición muy dura, de no ceder frente a ciertas cosas, no consensuar, pero bueno, en cuanto al bienestar común, si tuvo que dar el espacio, lo dio, ¿no? Porque iba a ser igual un callejón sin salida, entonces entendió que el bienestar colectivo era lo más importante. Vuelvo al ¿no? tema y análisis anterior, porque me parece muy interesante esto que decía Maxi. No importaba tanto el nombre propio, Edmundo González Urrutia u otro. ¿Quién fue el candidato de esas elecciones que ganaron con más del 70% de los votos? ¿Quién fue el candidato? Independientemente del nombre, ¿a qué me refiero? Más abstracto, ¿no? Fue El el antichavismo, pueblo, Pablo. el antichavismo, el pueblo Claro. venezolano que quería salir de esta tiranía, de esta dictadura. Sí, que fue canalizado por María Corina principalmente, y luego, bueno, digamos, sí importaba, pero no era tan relevante quién iba a estar porque Claro. se estaba delegando con cierta responsabilidad, ¿no? Y la gente tomó la decisión y dijo, vamos a hacerlo. Esto había sucedido en otros momentos similares, pero con una diferencia de votos más cerrada, que por supuesto se prestaba para cualquier tipo de trampa, ¿no? Entonces, simplemente ya era algo que no se podía tapar, que no se podía ocultar y no se hizo como en otras veces dibujar números, ¿no? Sino simplemente, bueno, no Aparecieron en mostramos una números. hojita, ¿te acordás? Sí. Un papelito. Era de almacenero la cuenta que tenían post de elecciones. Nunca pudieron mostrar un acta. Digo, han tenido tiempo. Nunca, y no, digo, claramente ni siquiera se pudieron fraguar. O sea, les dieron tiempo para fraguarlas y no las pudieron hacer porque estaban publicadas todas. Hubo muy buena coordinación en tal sentido. Tuvieron fiscales en todas las mesas, pudieron hacer fotos y escanear todas las actas. Entonces no le queda más a Maduro que robarse las elecciones y terminar quedándose con el poder por la vía de las armas. Y quizás ese aprendizaje que tuvo ella con su organización con el tema de observación electoral, ¿no? Como saber dónde puede estar lo gris, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, porque hay que admirar el nivel de organización que hubo para las elecciones. Ninguno nos esperábamos ese nivel de organización, ¿no? Y además esa capacidad de respuesta frente a cualquier cosa que decía el régimen de Maduro, el equipo de María Corina daba una respuesta, pero creíble y demostrable, ¿no? Entonces creo que eso es bastante valioso. Para nosotros el movimiento de derechos humanos fue realmente asombroso, ¿no? No nos esperábamos ese nivel de organización, porque además nosotros como movimiento, y cuando hablo de movimiento hablo de un cúmulo de organizaciones, ni siquiera tenemos esa capacidad de organización que pudieron demostrar ellos. Rigoberto, ¿qué sentís cuando ves las imágenes? Hoy estás acá, te toca estar acá, pero allí estamos viendo todo lo que está sucediendo en las calles de Venezuela. ¿Qué es lo que sentís, qué te pasa y qué expectativas tenés vos también hacia adelante? Bueno, me causa alegría ver la gente como renovando su esperanza, sus votos por el país. Me preocupa mucho porque sé los riesgos que se corren. Yo los viví en carne propia y sé que hoy son mucho mayores. Siempre digo que me imagino que sucede estar hoy en la calle, pero no me lo puedo imaginar, ¿no? Como yo mismo me contradigo, porque si ya el contexto hasta 2021, que tuve que salir de Venezuela, era bastante agresivo en la calle de parte del régimen y de los grupos armados, paramilitares, no me puedo imaginar lo que es ahora, lo que sucedió en la víspera de las elecciones y posterior a las elecciones, que la violencia, por supuesto, se ha elevado. ¿Querés contar cómo saliste de Venezuela? Claro. Porque quedó ahí picando, ¿no? Sí. ¿Cómo Sí. llegaste a Buenos Aires? Yo trabajo con una organización de derechos humanos en Venezuela y trabajaba investigando violaciones a los derechos humanos, casos específicos, libertad de asociación, libertad de reunión. Trabajé en diferentes informes propios de la organización o de organizaciones internacionales y fui sufriendo amenazas desde el 2015 en adelante, amenazas de muerte, de detención, hasta que por último abrieron una investigación en mi contra por financiación del terrorismo y lavado de dinero y tuve que salir como salen los venezolanos. Por vía tomar terrestre. una mochila y cruzar la frontera con mi familia por un lugar además sumamente peligroso y venir a Buenos Aires. ¿Con qué otros integrantes de tu familia te viniste Esposa para e acá? hija. Ujú. Sí. ¿Están todos acá todavía? Sí, estamos acá. Yo soy refugiado desde finales del año pasado, después de una lucha de 30 meses que hice la solicitud, por fin logré el estatus de refugiado, siempre fui solicitante. Decía que técnicamente era refugiado, pero yo no me consideraba refugiado porque
era un solicitante, no tenía el estatuto. Vine por 3 meses a esperar que se calmaran las cosas y poder volver. Y bueno, la situación fue escalando y poniéndose cada vez más grave hasta que dije, no, acepté que no podía volver. Las recomendaciones siempre eran, no puedes volver, no puedes volver. Pero ya había tenido que salir en el 2018, también me había movido a Buenos Aires, estuve unos meses acá y pude volver, ¿no? Esa era como la esperanza. Pero ¿Crees que vas a poder volver? Porque cito el caso argentino, ¿no? Cayó la dictadura argentina, pero durante casi una década se convivió con esa tensa calma de una posibilidad de un retorno hacia atrás, ¿no? De un paso en falso. Sé que lo va a poder hacer. La dictadura de Maduro va a caer, eso sí. No nos quedan dudas. En algún momento va a caer, pero va a quedar algún resabio en el tiempo. Claro, sé que lo va a hacer, espero que pueda hacer pronto, que tenga la posibilidad de ir, pero bueno, vivo sin expectativas en ciertas cosas, ¿no? Con optimismo, pero sin expectativas. Urgente, en La Nación Más, habla María Corina Machado en Venezuela. Esta es la imagen y también la voz, lo que estábamos esperando. Reapareció María Corina Machado y la escuchamos en vivo ahora. Allí estamos en vivo desde Caracas. Era la imagen de lo que esperábamos, ¿no? Rigoberto, Caro, Maxi, la reaparición pública después de varios meses de María Corina Machado, haciendo referencia al 28J, ¿no? Al 28 de julio, que es un antes y un después para las últimas décadas de Venezuela. ¿Cómo la ves? En su entereza, en su discurso. No, digamos que la veo igual que antes de las elecciones, con esa firmeza que tiene ella. Con esa capacidad de transmitir emoción a las personas y seguridad, que eso fue lo que hizo para mí la diferencia en ese proceso electoral, ¿no? Que las personas se sentían identificadas y que se sentían seguras en el sentido de que no les estaban mintiendo, no les estaban vendiendo algo que no era. La población venezolana fue a votar sabiendo que se iban a robar las elecciones, sabiendo que iba a haber violencia, sabiendo que iba a haber persecución, pero no dejó de hacerlo, ¿no? Se sintió de alguna manera acompañada, identificada, ¿no? Que probablemente las veces anteriores no terminó de suceder así. Y creo que las personas hoy se sienten igual porque si no, no estarían en la calle. O sea, con lo que se vive actualmente en Venezuela, con lo que se vio en la víspera y posterior al 28J, que la violencia ha sido televisada, porque el régimen de Maduro se ha encargado también de difundir imágenes y difundir las historias para causar terror en la población y que la gente vuelva a salir a las calles, para mí es algo realmente asombroso y admirable de las personas. ¿Y cómo se construye este movimiento? Entiendo que cuesta muchísimo en términos de seguridad, de entereza, de confianza, ¿no? De encontrar un líder y seguirlo, pero ¿cuánto tiempo costó? Más allá de las experiencias previas que hubo, ¿no? Lo decíamos con Guaidó, con Leopoldo López. Hubo intentos, pero tuvo que aparecer una María Corina Machado para que represente y unifique ese criterio. Sí, creo que viene desde su base de construir a partir de un grupo chico e irse fortaleciendo y tener esas relaciones de entera confianza donde luego se puedan sumar otros, ¿no? Y también sobre las experiencias fallidas, ¿no? Digo, sobre quizás el haber confiado demasiado de los anteriores. Exactamente, de los anteriores, ¿no? Sí, y sucede que, por ejemplo, en el caso de Guaidó llega de manera legítima, pero no era una persona elegida no era elegida por las personas, ¿no? Más allá de que era legítimo porque era un diputado y todo esto, y a ese partido le correspondía la presidencia y había sido elegido por su sector, no era elegido por todas las personas y no era conocido además, ¿no? Entonces quizás eso
fue como ese sueño que duró tan poco tiempo, porque al final era una persona absolutamente desconocida para toda la población. Nadie sabía quién era Guaidó hasta que asume en la presidencia de la Asamblea. María Corina ha sido una persona que ha estado ahí, que ha recorrido un camino, que se ha sabido conectar con otros actores, que también se ha sabido ganar el rechazo, pero para bien de otros actores. Quizás desde las organizaciones hay personas que estuvieron vinculadas a temas electorales, que ya conocían a algunas personas que estaban ahí y armó un grupo bastante profesional. Eso es lo que me parece que hace la diferencia. Y repito, ese poderse conectar con las personas desde otro espacio, de otra manera, que no tiene que ver con el populismo ni nada de eso, sino desde una posición más cercana, hizo la diferencia. Venezuela venía de nombres que se repetían, claro, e incluso que se repetían desde antes que existiera Chávez. Y creo que la población venezolana también estaba cansada como de que fuese lo mismo. Y el hecho de que sea una mujer también es un cambio. Bueno, por supuesto, porque además todos los ataques que ha recibido por el hecho de ser mujer es una barbaridad. ¿Te parece, ¿no? si la escuchamos un poquito más? Adelante. Ya que la mencionamos como mujer, ¿no? Allí la tenemos a Corina Machado, sumamente emocionada, recibiendo rosarios, flores, el acompañamiento con el mensaje, ¿no? Con Venezuela. Esta reaparición pública, estuvo hablando en este camión escenario. Y también el acompañamiento, como decía Rigoberto, ¿no? De la gente que también se animó, se sacó el miedo de encima, se cayó la careta del miedo. Y ahí agarra el micrófono y la escuchamos un poco más. Técnicas, lógico esto entre tanto movimiento social, ¿no? La emoción, pero también la dificultad técnica, porque no tiene una logística, porque no pudo anticipar tanto la jugada como le decimos nosotros. No puede anticiparla nada, ¿no? Porque termina presa. Y dijo, ¿no? Recién, en lo habló poco que de pudimos señales, escuchar. ¿no? Señales. Señales. Presten atención a las señales Eso. en los próximos días. Sigamos las señales para los próximos días. No quiere anticipar la estrategia del movimiento, esperando mañana, ¿no? Porque el día D es mañana, mañana 10 de enero. Esta es la previa, es el anticipo, ¿no? Pero falta mucho por definir todavía. Yo insisto que es un proceso, no es un suceso, ¿no? Las elecciones fueron parte de un proceso, mañana es parte de un proceso, no un suceso. Maduro va a subir mañana la presidencia sí o sí, ¿no? Digamos que no puede perder eso. ¿Vos estás convencido que esa imagen mañana va a suceder? Maduro va a subir la presidencia mañana sí o sí, va a ejercer violencia, van a haber consecuencias para la población, de eso estoy totalmente seguro. El 7 de enero hubo al menos 12 personas encarceladas de partidos políticos, entre esos el colega Carlos Correa, que es periodista, director de la ONG Espacio Público. Ya son 3 colegas que están detenidos, Javier Tarazona desde hace casi 1200 días, Rocío San Miguel también está detenida hace más de 8 o 9 meses. Maduro va a hacer lo que conocemos, porque es lo que tiene a mano. Maduro no tiene más nada, ¿no? Los aliados cada vez son menos. Creo que la comunidad internacional tiene ese rol de seguir presionando sobre los pocos aliados que tiene, que son los que pueden de alguna manera ayudar a destrabar la situación aprovechando este contexto, porque sola la gente en la calle es imposible, porque frente están las armas y están los cuerpos de los grupos paramilitares. ¿Y qué hacen los grupos paramilitares? De alguna manera lavarle la cara a Maduro. Maduro puede decir mañana, perdón, es pueblo contra pueblo, porque es la derecha que vino a tomar el poder a eso, y ¿no? salió el pueblo. A una especie de guerra civil.
Claro, de alguna manera él hace eso, por eso utiliza a los civiles, por eso armó a funcionarios públicos, por eso armó incluso bomberos, además algunos con armas muy precarias, que es medio tragicomedia, pero de alguna manera es para él decirle a sus aliados, a sus amigos, yo no estoy haciendo nada, es el pueblo que salió a defender la revolución del siglo XXI, que bueno, que quedará como una cosa oscura en los libros. ¿Y ves la posibilidad o de ninguna manera de que los militares depongan las armas? Que es una de las posibilidades, lo estuvimos hablando los días previos, de que Maduro finalmente no asuma. Quizá la única posibilidad. ¿Cómo lo ves vos? Mira, la posibilidad de los militares siempre está, quizás es como una turbia esperanza que se tiene, ¿no? Como que los militares nos salven. Pero por mi trabajo he logrado saber, por entrevistas, que los militares están sumamente vigilados. El aparato de inteligencia social y militar dentro de Venezuela es una máquina muy bien aceitada, y los militares, hasta para ir al cumpleaños de un sobrino, tienen que avisar, ¿no? Todos sus movimientos tienen que ser informados. Pueden estar sucediendo cosas debajo de la mesa y es bastante probable, y se sabe que se ha intentado, pero es de muchísimo riesgo, ¿no? Claro. Es muchísimo riesgo. Además, cuando se ha detenido militares, lo que se hizo con el general Baduel son mensajes a su propia gente, ¿no? Las detenciones después del 28J, muchas detenciones eran mensajes a su propia gente, ni siquiera es a los opositores, a su propia gente. Y lo de Baduel, entre otros, es como un gran mensaje a los militares, así como, bueno, si hacen algo, estas son las consecuencias. Claro. Por supuesto, no se descarta. Insisto, la gente sola no puede, necesita el apoyo de la comunidad internacional. Pero la comunidad internacional y la gente sola tampoco pueden. Tiene que haber alguna fuerza que ejerza alguna simbiosis presión. entre ambos aspectos. Te hago una pregunta sobre el interior de Venezuela, ¿no? Decíamos la contundencia de las urnas, 70-30 aproximadamente, pero todavía hay un 30% que votó democráticamente a una dictadura. Fíjense la contradicción hasta semántica, ¿no? Sí. ¿Cómo se reunifica Venezuela en términos sociales con ese 30% que sigue creyendo en esta dictadura? Bueno, a ese 30% hay que restarle un porcentaje que todavía no sabemos cuál es, la que hay que despejar, de cuáles están obligados de alguna manera u otra, ¿no? Y ten en cuenta en esta cuenta, Pablo, todos los que no votaron, que son todos los que están afuera del país. Claro, ¿no? que son 8 millones. Ahí las proporciones probablemente serían 90-10, ¿no? Claro. Pero todavía hay a eso me refiero, por más que sea 30-20-10. Pareciera que es un 25, ¿no? Pero siempre como un 25 de núcleos duros. No, que uno piensa que duro, ante ese contexto debería haber 100. 100, 99, Y no 1, existe uno eso. cree. Porque la No pasó. contundencia está, digamos. El mundo sabe lo que pasa en Venezuela. Exacto. Y Bueno, Venezuela sabe lo que pasa en Venezuela. Así como en cualquier país conseguimos personas que defienden al régimen chavista madurista, dentro de Venezuela todavía existen personas que creen eso, en ese imaginario de que la derecha viene a quitar derechos, que la derecha es militar, que viene a acabar contigo, que el capitalismo salvaje, que es como llega Chávez al poder, hablando del capitalismo, del neoliberalismo y todo eso. Hay personas que piensan así, no se puede cambiar. El problema no es ese, porque al final dentro de una nación deben caber todos, ¿no? El problema es quiénes optan por la violencia. Venezuela fue una democracia relativamente sólida, donde el Partido Comunista se entendía con los partidos de centro-izquierda o de centro-derecha. No habían partidos de derecha como tal. Y se podían sentar en una mesa y llevarse bien y luego disputarse el poder, ¿no? Pero creo que el problema en tal caso posterior tiene que ver con la violencia, tiene que ver con los grupos armados, tiene que ver con esas bandas de crimen organizado que el chavismo formó y construyó, ¿no? En esas famosas zonas de paz, zonas liberadas, donde se permitía hacer lo que sea, de donde sale el tren de Aragua, que sale del estado de Aragua cuando era gobernador Tarek El Aizamit, que ahora es un preso de Maduro. Creo que ese es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo cuidas una democracia tan frágil luego de una transición? Porque va a ser excesivamente frágil. Argentina lo vivió, ¿no? Esos inicios de retomar la democracia, la fragilidad. Creo que ahí es donde está lo más delicado del asunto. ¿Cuánto tiempo convivió Colombia con las guerrillas, no? Claro. Bueno, no sabemos si todavía conviven, porque las guerrillas siguen estando ahí, siguen teniendo el control de la frontera. Yo pongo el ejemplo cuando cruzamos la frontera,
La había cruzado muchas veces, pero para poder salir de Venezuela tuvimos que usar un paso ilegal que se le pagaba a la guerrilla, porque no podía pasar por controles policiales y militares, o no debía pasar. Fuimos por la sabana, cruzamos puentes improvisados y luego entramos a territorio colombiano y es una carretera pavimentada en medio de la nada. Y yo me pregunté, ¿por qué hay una carretera pavimentada que muere en medio de la nada en la frontera? Y claro, era fácil sacar cuentas. Bueno, aquí opera el contrabando, que es manejado por las guerrillas y otras cosas. Entonces, hay algo que resolver. Yo creo que Venezuela logró contener y sacar las guerrillas colombianas de Venezuela. Le costó vidas, muchos atentados, pero logró por lo menos sanear el territorio venezolano. En Colombia sigue estando el conflicto. Y ahí cuando mencionabas cómo se vive luego de eso, como Colombia y otros países, bueno, la convivencia, quizás la unidad, el que todos sean felices. Creo que la palabra unidad, ahora seguramente Lila nos va a confirmar, es el concepto que quiso traducir María Corina Machado. Esta Lila, vía telefónica, lógicamente, es muy complicado comunicarnos con Venezuela en términos visuales. Lila, estás ahí, te escuchamos. Sí. Bueno, yo les confieso, no he tenido oportunidad de escuchar las declaraciones de María Corina Machado. Para mí era muy difícil poder llegar al carro en el que se subió para dirigirse a los ciudadanos, y la señal no me ha permitido ver la reposición hasta ahora. Lo que puedo reportarles es que ya la gente comenzó a abandonar ese punto de concentración, y el ambiente, lo que se percibía a la salida, era euforia. La gente estaba muy emocionada, muchos incluso llegaron a dudar que se acercara María Corina Machado, pues inicialmente no había sido un punto demasiado concurrido y había mucha presencia de cuerpos policiales. Otra de las cosas que me llamó la atención, que prácticamente puede ser incluso interpretada hasta una especie de desafío, ¿no? Esta avenida es una calle que sube en sentido norte-sur, y tiene como transversales en la parte norte la avenida Francisco de Miranda y en la parte sur la avenida Libertador. Inicialmente el grupo de prensa estaba agrupado en la avenida Libertador con la calle Hélice, en toda esa intersección, y esperábamos que fuese allí en donde apareciera María Corina Machado, toda vez que en la intersección que estaba una esquina más al norte, con la avenida Francisco de Miranda y calle Hélice, era justo donde el chavismo tenía instalado una tarima, un punto de campaña. Pues nos sorprendió a todos y ese desplazamiento de la gente corriendo hacia el sentido norte, hacia donde estaba la tarima chavista, porque fue mucho más cerca de la parte norte que de la parte sur, donde apareció María Corina Machado. Lila, te pregunto por esas motos, perdón interrupción, por esas motos que habíamos mostrado, que se acercaron seguidores, militantes de la dictadura de Maduro, para atemorizar al movimiento de Corina Machado. ¿Siguen estando allí? ¿Se retiraron? No, pasaron. Termina siendo una movida que genera intimidación, ver cientos de motos con personas cuyos rostros están cubiertos en esa esquina, la esquina sur, donde antes estaba agrupada la gente. Desde donde yo estaba incluso se podía ver, si volteaba la mirada hacia el sur, veía el contingente de motorizados pasando por esa avenida, y si miraba al norte veía la figura de María Corina Machado sobre un vehículo, y de fondo, un poco más atrás, yo alcanzaba a ver la pantalla de la tarima que el oficialismo tenía instalada. ¿Y esa desconcentración a las que hacía referencia Lila es solamente de este punto estratégico o siguen las movilizaciones en todo Caracas? No, en la ciudad de Caracas la instrucción, a pesar de que había mucha información circulando de que se iban a desviar hasta la esfera de Soto, una escultura que está en plena autopista, el comando de María Corina dio la instrucción de unificar los puntos de concentración en la ciudad, de modo que comenzó a llegar mucha más gente una vez que las personas que estaban concentradas en el distribuidor Santa Fe, al sureste de la ciudad, el centro comercial Líder al este de la ciudad, fueron llegando para sumarse. La instrucción del comando de María Corina fue unificar esa concentración en este punto,
la calle Hélice en el municipio de Chacao. Lila, te hago una pregunta, si se puede responder mejor, bienvenido, si no, no hay problema. Estas comunicaciones del comando con los seguidores, con los periodistas incluso, ¿son vía telefónica, WhatsApp, por redes sociales? Me refiero a los servicios de inteligencia que están operando también de la dictadura, para no ser interceptados. Bueno, a ver, sí, creo que son los distintos mecanismos. Es una convocatoria de prensa. Yo no creo que haya demasiado misterio en eso. Lo recibimos por distintas vías, ¿no? Pero tampoco se revela demasiado de lo que van a hacer. Es muy difícil saberlo. De hecho, toma por sorpresa porque justamente una de las cosas que hemos visto como una constante en la estrategia de María Corina Machado ha sido eso, el elemento sorpresa, y eso es sorpresa para todo el mundo. Y fue sorpresa incluso para ustedes, que decías que estaban en una esquina determinada y los sorprendió, estaban en zona. Sí. Estaban en zona, pero los sorprendió sí. el ingreso de Corina. Exactamente. Bien. Bueno, Lila, te agradecemos mucho la comunicación. Nos vamos a reconectar con vos en minutos también para tener las imágenes. Vamos a intentar solucionar los problemas técnicos que tenemos, lógicamente, por la cantidad de gente, la distancia, para poder tener imágenes también de Caracas, de Venezuela, en esta desconcentración. Lila, muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a reconectarnos. Bueno, Rigoberto, empieza la desconcentración, pero también te pregunto por la noche de hoy. La noche de hoy va a ser determinante, va a ser clave, porque es la última noche de la dictadura en pie, en cierta forma, ¿no? Antes de esta investidura fraudulenta, la posibilidad de que llegue Edmundo González Urrutia. ¿Qué puede pasar esta noche? Bueno, yo ahora mismo pensaba viendo las imágenes que lo que está sucediendo es hasta institucional de alguna manera, ¿no? Porque de alguna manera quien se está arriesgando hoy es María Corina, ¿no? Como de alguna manera se arriesga una segunda línea y no se arriesga quien fue elegido como presidente. Entonces para mí es hasta como algo institucional, ¿no? Va a ser una noche larga, va a ser una noche donde seguramente van a haber más detenciones. Las salidas de las manifestaciones siempre son muy delicadas y es donde detienen muchas personas. Por eso siempre se recomienda que las personas no estén en grupo, no estén solas, que si son detenidas, que griten nombres, que griten lugares para poder ser ubicadas un poco más rápido, ¿no? Va a ser una noche larga. Yo creo que el escenario es que Maduro a primera hora va a estar tomando el poder por algo de alguna manera militarizado, está en cierta manera dejando correr un poco lo que está sucediendo hoy, sobre todo por lo masivo, pero Maduro tiene una sola carta bajo la manga y es el poder, ¿no? Y si de alguna manera está negociando algo, que hay la posibilidad de que esté negociando algo, no puede negociar soltando el poder, ¿no? Entiendo que vas a ir a Plaza de Mayo, ¿no? A las 5 de la tarde vas a estar presente. Sí, pero ¿te podés quedar un ratito más? Me puedo quedar el tiempo que consideren. Porque tenemos muchas consultas todos para hacerte. Es muy interesante escucharte. Adelante. Antes del corte les cuento que llegó una radio donde le damos la bienvenida a Freddy, Paul, Mick y a vos también.